La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Felipe Macías, que es presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Excelente arranque de semana a todo el auditorio. Muchas gracias, igual a ti. Oye, pues en torno a la captura de Rafael Caro Quintero, dijo que hay un montón de preguntas que nos tendríamos que estar haciendo y entiendo que estará demandándose al gobierno que se den explicaciones al respecto de pues, mucho de lo que no se puede tomar así como por casualidad, ¿no? Yo creo que las cosas pasan por algo y yo no sé cuál sea tu percepción y qué es lo que le podemos comunicar al público que pudiera ser, digamos, para llamar la atención de todo esto que ha pasado. Claro que sí, Pedro. Pues mira, de entrada, como bien comentas, nada es casualidad y es de destacar que lleva meses el gobierno federal sin detener a un solo capo del narcotráfico. De hecho, lo hemos venido denunciando desde hace meses, que esta administración es la que menos detenciones ha realizado de líderes de narcotráfico y de la delincuencia organizada. Y qué casualidad que viene apenas unos días después de la visita del presidente López Obrador al presidente Joe Biden, y donde con toda claridad el presidente estadounidense pues le corrige la plana una y otra vez a López Obrador cuando intentaba prácticamente dar un discurso en una mañanera con temas sin sustento, con la retórica de siempre de la fantasía en la que pretende hacer creer que vive México. Y pues lo vimos como el presidente de Estados Unidos una y otra vez mencionó en el encuentro, denunció pues prácticamente la opacidad del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada. Prácticamente le dijo Biden a López Obrador que no se debería de tolerar el apaciguamiento de los líderes del narcotráfico y pues prácticamente cómo ha ignorado el gobierno federal la barbarie que está realizando en el territorio mexicano, en pocas palabras denunciando esta estrategia de abrazos no balazos. Y apenas 2 o 3 días después es como llega la detención de Caro Quintero, algo que es una prioridad del gobierno estadounidense debido al asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA, ya hace varias décadas, pero que manda un mensaje muy importante de simbolismo al resto del mundo, pues donde un agente estadounidense no quedará impune quien se atreva a cobrar la vida o quien se atreva a agredir a un agente norteamericano. Algo de simbolismo muy grande para el gobierno estadounidense, más allá de realmente si esto tendrá un impacto en el combate al narcotráfico, que sabemos que no lo es. Hoy el monstruo que es el narcotráfico en México va mucho más allá de una detención simbólica de Caro Quintero. Entonces, aquí nosotros lo leemos primero como una respuesta simbólica del gobierno mexicano al gobierno estadounidense tras la exigencia del presidente Joe Biden. Y es terrible porque también deja muy claro la terrible opacidad, casi complicidad del gobierno federal, cuando no persiguen, cuando prefieren voltear a ver otro lado y dejan que de manera impune opere la delincuencia organizada y el narcotráfico en este país, pues es prácticamente una complicidad implícita. Y si solamente van a detener a un capo por órdenes del presidente estadounidense, pues te habla de la terrible complicidad del gobierno federal, de este pacto de impunidad donde no se les toca ni se les incomoda, y lo hemos visto acreditado una y otra vez. Entonces, esto no es más que muestra de la terrible realidad que se vive en México, donde el gobierno federal prácticamente le deja al narcotráfico gran parte del territorio nacional y que se ve reflejado donde al final del día también miles de inocentes mueran año con año en esta guerra de los cárteles y donde simplemente no hay Estado de Derecho. Entonces, así es como lo leemos, como una reacción de la visita de López Obrador a Joe Biden y la exigencia del gobierno estadounidense en el combate, en que el gobierno mexicano muestre disposición al combate contra el narcotráfico. Y bueno, pues lo vemos ya en esta simbólica detención, Leo, simbólica por lo que representa para Estados Unidos la detención de Caro Quintero respecto a la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena. 14 muertos, Felipe, en un evento, en un helicóptero en el que venían los elementos que capturaron a Caro Quintero. De esto no hay una explicación, no hay un desenlace, no sabemos qué pasó. No sé si ustedes en la Cámara de Diputados sepan algo más. Absolutamente nada, Pedro. Y aquí también lo quiero decir con muchísima claridad. Siempre va a tener nuestro respeto y admiración nuestras Fuerzas Armadas, la Marina,
y los que siempre combaten nuestro prácticamente grupo de élite en el territorio nacional, que es la Marina, en este operativo y en todos, y es terrible y lamentamos la muerte de los 14 elementos de la Secretaría de Marina. Son personas valientes, de lo mejor que hay en este país, en su preparación, en su capacidad y esfuerzo. Y otra vez, desgraciadamente, aquí caemos en lo enrarecido que está toda la situación cada cuando se cae un helicóptero de la Marina, ¿no? Y que sea apenas unos momentos después de la detención de Caro Quintero. Pues deja lugar a muchas dudas. Aquí creo que sería irresponsable caer en especulaciones, en decir que puede haber habido alguna reacción del mismo. Creo que sí, trato yo siempre de ser muy responsable en mis aseveraciones, pero bueno, a veces la lógica te lleva por otros caminos, ¿no? Es lamentable, y aquí lo que sería necesario y prudente por parte de la Secretaría de Marina es presentar los dictámenes periciales que resulten de la caída del helicóptero. Si realmente fue un accidente, como se ha manejado, que se desplomó, y que quede retirada, pero de manera técnica, de manera real, que quede retirada cualquier sospecha de que pudiera haber sido derribado el helicóptero. Creo que eso daría muchísima certeza a la sociedad, a la opinión pública, respecto a las dimensiones que pudiera tener pues ya la operación de los grupos de narcotráfico, que sabemos que hoy por hoy tienen tecnología, tienen equipamiento, pareciera mucho más fuerte que incluso el ejército mexicano. Entonces, pues sí, al final del día nos dejan en estado de vulnerabilidad a todos. Estamos hablando de que vivimos en el país más violento del mundo, que no se encuentra en estado de guerra. Entonces, por certeza, por tranquilidad de toda la sociedad en general, sí valdría mucho la pena y dar un exhorto respetuoso a la Secretaría de Marina de que pues muestre los dictámenes periciales nada más, donde se acredite que fue un accidente lo que sucedió y que cualquier otra sospecha quede totalmente descartada. Da la impresión que la información de calidad que acaba con la detención de Caro Quintero la hubiera dado la DEA. Fíjate que la última información que yo tuve sobre Caro Quintero pues era que inmediatamente cuando fue preliberado, se fue derechito a Cuba. Ahora, ¿qué pudo haber motivado que después Caro Quintero regresara a México, lugar en el que tenía mucho más riesgo que en Cuba, de un lado? Y otro, pues que la información la pudiera haber tenido en una supervisión constante la DEA sobre todos los movimientos de Caro en todos lados hasta llegar ahí. Entiendo que no hubo una participación física en el campo de elementos de la DEA en la detención, pero sí una intervención directa en la parte de inteligencia. Y hay ahí una postura del Departamento de Justicia norteamericano en ese sentido. Sí, totalmente. A ver, es más que sabido que la participación de la DEA es en entregar información e inteligencia a autoridades mexicanas. De hecho, estrictamente hablando, en materia de legalidad, no tienen facultades de operación agentes extranjeros en algún valga la redundancia, en algún operativo para la detención de algún capo. Si bien se pudiera haber realizado en algún momento o se realiza en algún momento, tiene que haber previa autorización judicial o de instancias locales. Es decir, es normal, es recurrente la no participación física de los agentes de la DEA en este tipo de operativos, sobre todo en detenciones de narcotraficantes o incautación de droga. Eso siempre ha sido así, pero hay que decirlo, es permanente la comunicación y participación de la DEA. Entonces, también creo que ahí el embajador Ken Salazar, medio yo creo que tratando de cumplir la diplomacia respecto a, igual, todo pactado, respecto a dar todo el crédito al gobierno mexicano, también al mismo tiempo contradice a una ya comunicación oficial de la DEA donde dice que evidentemente colaboró. Y es bien sabido y es claro, y lo puedo asegurar, que evidentemente la DEA colaboró con información, con inteligencia, para que el operativo se realizara por las autoridades mexicanas de manera adecuada. Siempre ha sido así. Quien diga que todo es por exclusividad de las autoridades mexicanas, eso no es cierto. La DEA y agencias estadounidenses siempre han estado colaborando, dando información e inteligencia, incluso en campo. Los mismos agentes extranjeros están en campo también, pero no pueden participar físicamente en estos operativos. Lo tienen prohibido, de hecho, por ley. Entonces, aquí entre la diplomacia, entre lo que debe de decir las comunicaciones oficiales y lo que es en realidad lo que sucede, a veces se encuentran las versiones, pero es evidente la participación de la DEA en el intercambio de información. Pero bueno, aquí también
lo que se ve claro, y yo me atrevo a decir pactado a raíz de la visita del presidente López Obrador, Joe Biden, es que pues, el gobierno mexicano le cumple y al mismo tiempo el gobierno estadounidense pues lo reconoce dando esta versión de que todo fue prácticamente planeado, orquestado y bien sincronizado por la autoridad mexicana, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu opinión, Felipe? Porque desde mi punto de vista, pues Caro Quintero ya es un cartucho quemado, es un hombre que fundó un cártel, el de Guadalajara, que no tiene ya ningún peso específico, y en teoría, si es que hubiera, vamos a presumirlo, un pacto entre el gobierno del presidente López Obrador y el narcotráfico, desde tu punto de vista, ¿el detener a un capo como Caro Quintero afectaría en algo el pretendido pacto que la delincuencia organizada tuviera con el presidente de México? No, la verdad es que yo me atreveré a decir que no, pero desgraciadamente realmente ya el liderazgo o el poder de Caro Quintero pues es simbólico, era simple y sencillamente nostálgico para este combate a las drogas que lleva décadas, que en su momento sí fue el más poderoso en este país en ese ámbito, pero hoy ya más de 30 años después, pues realmente no lo es. Hoy desgraciadamente el monstruo es terrible, ya tiene 1000 cabezas y los propios cárteles que esta persona fundó pues hoy están ramificados y están más que desgraciadamente enquistados en México, y lo peor es que hoy pues tolerados y totalmente dejados en la impunidad por parte de quienes deberían de ejecutar el respeto al Estado de Derecho. Hoy esto no va a implicar absolutamente nada. Al contrario, yo me atrevería a decir que ya son daños colaterales de las propias organizaciones delincuenciales que hasta pudieran permitir. Hoy nos encantaría decir o celebrar que se diera un golpe a la delincuencia organizada, que hablara de encontrar el rumbo a la pacificación del país y a recuperar el territorio nacional. No lo es así. Hoy, como arranqué la intervención, Pedro, hoy esto se ve más como una reacción simbólica, política, para responder a las exigencias de Estados Unidos, y que ahí sí pues no se deteriore aún más la relación con nuestro principal socio comercial. Así lo veo yo, y desgraciadamente hoy no se ve cómo pueda detener la espiral de violencia en México, que está en sus peores momentos y así acreditado por todas las cifras. Hay menos detenciones en el orden federal, menos incautación de arma, menos incautación de droga, menos detenciones de líderes de la delincuencia organizada. Así estamos, en una terrible cultura de omisión y opacidad por parte del gobierno federal hacia la delincuencia organizada. O sea, no es lo mismo detener a Caro Quintero que a Ovidio Guzmán, por ejemplo, ¿no? Serían proporciones totalmente diferentes, ¿no? Ahí está libre totalmente. Bueno, Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, como siempre, es un gusto saludarte y que tengas una extraordinaria semana. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente arranque de semana a todos. También para ti. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.